como no muy claro el tema de... listo. No ha quedado muy claro el tema de el ejercicio con lo de las baterías que nos habían dado, ¿no? Entonces, básicamente, lo que teníamos que hallar nosotros, ¿qué era? Profesor, disculpe, ¿puede ampliar la pantalla? No, es que tengo el celular demasiado cerca, o sea, lo tengo lo más cerca posible para que se vea. Entonces, no puedo, y pues como lo estoy transmitiendo desde el celular, no puedo yo pues acercar más el video es con la cámara. Pero pues yo creo que ahí se ve bien. Pero ya les que hacemos una pruebita. Buenas noches, no, yo no veo el escudito. Señor. Es que solamente se proyecta cuando yo hablo, entonces por eso nos toca cerrar todos los micrófonos porque al menor ruido, entonces cambia la imagen. Profe, también toca es fijar la pantalla, o sea, hacer clic sobre el recuadro, hay como un icono de una tachuela y ahí ya fija uno la pantalla del profesor. Ah, ok. Vale. Muchísimas gracias por el aporte. Entonces, lo que habíamos dicho, o lo que habíamos visto nosotros hasta el momento, ¿qué era? Uno, para el tema de cálculo de baterías. ¿Sí se ve más o menos o no se ve más o menos la letra? No se ve, profesor. No se ve, profesor. Está desenfocado lo que usted está escribiendo. Estamos viendo abajo y usted está escribiendo arriba. ¿Cómo así? No entiendo. O sea, usted está escribiendo y yo veo la pantalla en blanco, el tablero en blanco, no veo lo que está escribiendo. Si subiera un poquito el foco del celular, podría captar lo que está escribiendo. Ok. Yo sí alcanzo a ver la palabra baterías. Pero muy pequeñito se alcanza a ver. Demasiado pequeño. Ok. Bueno, voy a escribir más grandecito entonces. Ok. Bien. Ay, ahí está mejor. Bien, entonces para el cálculo de baterías teníamos que conocer uno, el consumo diario, ¿cierto? Y eso los íbamos a multiplicar por los días de autonomía. Profe, no se ve aquí, no se ve nada. Te Sí, está sí. viendo fuera del foco. El micrófono no vamos a ver, porque es que al menor ruido la pantalla. Entonces tenemos que cerrar los micrófonos. Pero, Apenas yo empiece a hablar, comienza a proyectarse la imagen. ¿Listo? sí, pero no se ve nada. Usted está aquí viendo fuera de pantalla. Listo. Si escribe unos 10 centímetros más abajo, de pronto se alcanza a ver. Profesor, se está viendo bien. Lo que deben es fijar la pantalla del profesor. Váyase a donde está la imagen de él. Ahí sale lo que dice la niña, una tachuela le dan y queda fija la pantalla grande.
que es la que nos interesa. Bueno, ahí cuadramos el ejercicio a ver si... No, profesor, a mí tampoco me sale absolutamente nada. Ay, Señor. O sea, a mí no me sale nada en la pantalla. No me sale sino el nombre. Pero cuando yo hablo no te proyecta la pantalla, digamos ahí no se está viendo la pantalla tampoco. No, 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 sí señor. se ve, profe, en mi caso sí se ve. En mi Ahí caso no. dice consumo días. No entiendo. Consumo por día de Debería autonomía. eso, No, es es que sale totalmente negra, profe. Ah, Bueno, nos tocó ahora sí, cambiar la dinámica porque no se pudo con el tablero. Bueno, se ve como gris, o sea. Profesor, profesor, si tan solo escribiera un poquito, Casi, pues, nos van a tocar como tarea de a comprar también. profesor, si tan solo escribiera un poquito más señor. abajo, yo creo que alcanzamos a ver todo. Ajá, ajá. empiece a escribir a la mitad del tablero. No, pero es que no puedo más para abajo. O sea, No puede más según la para pantalla. abajo, porque allá hay un foco que es lo que no nos deja ver. Es el reflejo de una luz que no deja ver. Ve, lo hicimos poner bravo y no se fue. Porfa, cerramos los micrófonos. ¿Listo? Ahora sí vemos más o menos. Sí, señor. Así está mejor. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que miremos el tema de los cálculos de la potencia que vamos a calcular en baterías. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos decía que teníamos que conocer el consumo diario y el consumo diario nosotros lo teníamos estimado según los cálculos que ya habíamos hecho, que llevaba un factor de seguridad. Eso lo íbamos a multiplicar por algo que se iba a llamar los días de autonomía. ¿Cierto? Y todo eso lo íbamos a dividir entre la profundidad de descarga máxima
por algo que íbamos a llamar un factor de pérdidas, pero pues el factor de pérdidas ya no lo asumíamos porque lo íbamos a asumir en los cálculos iniciales. Ay, juepucha. ¿Listo? Entonces, para este caso, a nosotros nos daban que el consumo medio diario era de 2.755 vatios y vamos a utilizar 6 días de autonomía, que la profundidad de descarga iba a ser un 70% y que íbamos a tener un factor de seguridad de un 1%. ¿Listo? Eso nos iba a dar 23.614 vatios. Y eso era lo que nosotros teníamos que calcular o pasar a amperios, porque las baterías vienen con una especificación en amperios. Ahora, para hallar en amperios, nosotros las baterías nosotros las baterías, lo que teníamos que hacer era coger esa potencia que habíamos calculado hace un instante de tiempo, esta, ¿cierto? Según la ley de Watt, y pasarla vatios, dividirla sobre un voltaje nominal de la instalación que vamos a trabajar a 24 voltios. Entonces, de esta manera, teniendo en cuenta la ley de Watt, nos da un amperaje de 983.9 amperios. ¿Listo? Si trabajamos una configuración de baterías a 24 voltios. ¿Qué sucede? Pues que yo tengo que empezar a mirar qué tipo de baterías voy a utilizar, tengo que mirar qué capacidad tienen esas baterías, tengo que mirar el voltaje de esas baterías. Digamos que según las fichas técnicas que veníamos trabajando, digamos que la opción de baterías que teníamos eran unas baterías a 200 amperios. Entonces, si yo tengo una batería que su capacidad, cada una va a ser de 12 voltios, perdón, su voltaje y su capacidad va a ser de 200 amperios, ¿cuántas baterías tengo que conectar y cómo las tengo que conectar para llegar a estos 24 voltios? Tendría que conectar 2 baterías y esas 2 baterías conectarlas en serie. ¿Cómo conecto yo 2 baterías en serie? Pues del positivo del 1, perdón, del negativo del 1 al positivo del siguiente. Por este lado tengo una salida positiva y por este lado tengo una salida negativa. ¿Listo? Como las 2 baterías tienen que ser exactamente iguales para poderlas conectar, pues van a tener las mismas especificaciones. Va a ser de 12 voltios a 200 amperios. ¿Listo? Entonces, cuando yo conecto esas baterías en serie, ya habíamos dicho que el voltaje total va a ser la suma de los voltajes. O sea, va a ser 12 más 12, va a ser 24 voltios. La corriente total en un circuito serie va a permanecer igual. O sea, tendría yo 200 amperios. Pero como me dicen que la configuración a 24 voltios tiene que darme 983.9 amperios, ¿qué tengo que hacer? Pues conectar más baterías.
Entonces, ¿cómo sería el esquema de las baterías? Más o menos. Colocar 8 baterías, 10. Exactamente. 5 grupos de a 2 baterías en serie, En en paralelo. serie. 5 de a 2 en serie y los 5 grupos unidos en paralelo. Sí, señores. Así es. ¿Y no puedo conseguir baterías más potentes para evitar tantas? Según las especificaciones que tenemos de baterías de gel, las más grandes son de 250 amperios. Entonces, digamos que esas baterías serían las que yo utilizaría si elijo mi sistema con baterías de gel o baterías AGM. Ah, Yo, ¿Las baterías no vienen a 24 voltios? sí, depende de las marcas, pero por lo general las solares no. Las solares vienen a 12 voltios o vienen a 2 voltios. Entonces hay un tipo de baterías que se llaman baterías estacionarias, que las vimos por ahí. Esas baterías son baterías que son pilas de 2 voltios a muchos amperios, a 500 amperios, a 1000 amperios, a 1500 amperios. Bien. Entonces, si utilizáramos ese tipo de baterías, ¿qué haría yo? Pues conectar series hasta llegar a 24 voltios, ¿cierto? Acá llego, conecto una serie, acá tengo una salida positiva y acá tengo una salida negativa. Acá en este ramal, como las baterías ya sé qué especificación son, entonces en este ramal tendría yo 24 voltios a 200 amperios. ¿Listo? ¿Me alcanza? No me alcanza. Conecto otra, baterías hasta llegar a 24 voltios a 200 amperios. ¿Cómo hago para sumar estas corrientes? Pues simplemente las conecto en paralelo. En paralelo se suma la corriente. Entonces, al conectar yo positivos con positivos y negativos con negativos de las series, pues voy a sumar las corrientes. O sea que conectando estas dos tendría 200 de un lado y 200 del otro lado, tendría 400. ¿Me alcanza? No. Entonces sigo sumando mis series y acá tendría otros 200 amperios. ¿Me alcanza? No. Sigo sumando, sigo conectando. Acá tendría otros 200 amperios. ¿Me alcanza? no, No. falta. Acá tendría yo otros 200 amperios y ahora sí me alcanzaría, ¿cierto? Serían 200, 400, 600, 800 y 1000 amperios. ¿Cuántas baterías requeriría para este sistema? Requeriría 10 baterías de esas especificaciones, 10 baterías de 12 voltios a 200 amperios. Si el ejercicio lo hicieron con baterías de 250 amperios, pues reduciría, ¿no? O sea, ya nomás necesitaría 8 baterías, no necesitaría 10. Y si lo hacemos sucesivamente con baterías más chiquitas, pues va a necesitar más. ¿Qué pasa? Que según la norma, la recomendación que nos hacen es no hacer esto. Nos dicen que nosotros no debemos tener más de 3 paralelos, o sea, nosotros tendríamos máximo 6 baterías conectadas de esta forma, pero como no nos alcanza la corriente, entonces es un problema. Entonces la opción más viable, que no es tan económica, pero es, digamos que técnicamente la más viable, es trabajar con baterías tipo OPZ, OPZ.
que hay OPZS y hay OPZV. Que las OPZS son húmedas y las OPZV son de gel. Entonces, esas baterías, digamos que ya cambiaría la configuración, pero para efectos prácticos de este sistema, pues vamos a utilizar baterías de este tipo. ¿Listo? Profe, ¿esas baterías OPZ son baterías que tienen más potencia o...? Las baterías OPZ son pilas de 2 voltios, pero vienen con muchos amperios. Entonces, ¿ya están viendo la pantalla que estoy compartiendo? Ahora sí. ¿Listo? Profe, solo se ve como el logo de su pantalla, no, o sea, sí, pantalla como tal, no. ¿Ya pueden ver? ¿O No, todavía señor. No. No, señor. Oiga, profesor, una pregunta. La norma que usted dice que solo se pueden conectar 3 en paralelo, ¿también hay alguna norma para conectar en serie cierto número de baterías? No. En serie no existe, digamos que no existe problema respecto a conectar baterías en serie, porque pues en serie digamos que la conexión es más equitativa. El problema es cuando ya comienzo yo a... Ya comienzo a conectar en paralelo, que las baterías en paralelo sí sufren como una especie de desbalance. ¿Ya están viendo la pantalla que les estoy compartiendo? No, profe. No, profe. Y ahora tampoco. Seguimos No se viendo ve, es un escudo. la severa matacera. Ahí se está presentando. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Qué pasa Señor. si colocamos más de 6 baterías? Más de 6 baterías. En paralelo. Más de 6 paralelos, ¿sí? Sí. Ya, más de 6 La regla paralelos. es más de 6. Sí, da lo mismo conectar 4 o conectar 6 o conectar 8. ¿Qué sucede? Que es que las baterías tienen un tema de resistencia interna. Entonces, cada batería es única, así sean de la misma marca, del mismo lote, cada batería es una especie distinta. Entonces, conectar baterías en paralelo me genera a mí desbalances. Incluso puede llegar a afectarme el tema del almacenamiento y esos desbalances pueden llegarme a explotar las baterías. O sea, en teoría no se podrían conectar las baterías en paralelo, no se deberían conectar en paralelo. Pero pues digamos que los fabricantes ya asumen unos márgenes como de seguridad, y esos márgenes de seguridad me dicen a mí que puedo conectar máximo 3 baterías. Esa recomendación la dan los mismos fabricantes de baterías. Entonces, digamos que no es como una regla general, sino el fabricante es el que recomienda según las especificaciones de las baterías. En serie no existen problemas de conexión. Profesor, una pregunta. Cuando las baterías, digamos, en serie, el número que está transmitido por norma se puentean, ¿esos puentes están encauchetados o, digamos, quedan al medio ambiente expuestos solamente los bordes de los puentes o eso todo viene encauchetado? Depende. Hay uno, o sea, depende la aplicación. Hay unos que sí efectivamente vienen encauchetados, hay otros que no vienen encauchetados, sino que vienen nomás los puentes expuestos. Eso depende, es como la marca.
Pero pues como no hay, o sea, la zona donde yo instalé las baterías tiene que ir totalmente aislada, entonces digamos que no hay inconvenientes. Debe ir protegida de que no le caigan artefactos encima, pues por el tema de generación de cortos y eso. No, sí, yo me refiero es que, digamos, si estamos hablando de baterías plomo ácido, estas baterías suelen sulfatarse, entonces, digamos, eso también genera problemas de resistencias, o no es tan crítico ese problema. Cuando hablamos de baterías de gel y de baterías AGM, no, porque como el electrolito es sólido, entonces digamos, Ah, permite que se genere sulfatación. Adicional a eso, la sulfatación se genera por excesiva pérdida, excesiva solicitud de energía de la batería, o sea, la estoy sobredescargando. Y en nuestro sistema, si nos queda correctamente dimensionado, no tenemos que tener esos problemas en teoría. Pero una vez los mismos fabricantes venden los puentes de conexión, entonces no hay tanto lío con eso. ¿Ven la pantalla que les estoy compartiendo? sí, Ok. sí, profesor. No les puedo mostrar la batería. Voy a ver si ahorita salgo del sistema y vuelvo y les ingreso para mostrarles la batería OPZ. Pues son baterías robustas, son baterías muy eficientes y pues están diseñadas para el tema de solar. Entonces, estas baterías nos proporcionan cierto grado de seguridad. ¿Listo? Ahora, si yo eligiera trabajar mi banco de baterías a 12 voltios, pues sería lo mismo, ¿no? Entonces tendría yo que la ley de Watts me diría que si quiero calcular en amperios, tengo que utilizar los vatios que calculé anteriormente y eso lo dividiría sobre 12 voltios. ¿Cuánto me da eso? $23,614.3 dividido 1967. me da 1967,8 amperios. A eso tendría yo que llegar si trabajo mi configuración de baterías a 12 voltios. Entonces, digamos que para este caso vamos a utilizar las mismas baterías de 200 amperios. Pero esta vez las voy a conectar solamente en paralelo. Entonces, acá tendría 200 amperios, acá tendría otros 200 amperios, 200 amperios. A su vez, pues eso los va a conectar positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Todos los negativos a un lado para que sean paralelos. Todos los positivos a otro lado para que sean paralelos. Bien. Si las conecto así sucesivamente, ¿cuántas baterías necesitaría yo conectadas en paralelo para llegar a esos 10 1900? 10 baterías. 10 baterías. Entonces nos da igual el número de baterías trabajándolas a 24 voltios o trabajándolas a 12 voltios. Pero en Acá ese caso, entonces las baterías darían un mejor rendimiento. Señor. En ese caso, pues sería mejor trabajarlas a 12 por la cuestión de que daría mejor rendimiento las baterías No. en paralelo. Recuerden que el fabricante me recomienda que no utilice más de 3 paralelos, ¿no? Acá yo tendría 10 paralelos. Así Entonces resulta peor. las pérdidas de energía van a ser más altas. Adicional a eso, digamos que la cantidad de cables que yo tengo que trabajar para el conexionado va a ser mayor. Entonces va a ser un poco. ¿Listo?
Entonces, acá van 2, 4, 6, 7. Bueno, de ahí para abajo serían 3 más, pero nos daría más o menos la capacidad de 2000 amperios almacenados. Entonces, eso es un problema por el tema de que no, el fabricante me restringe a 3 paralelos máximos. Acá ya tendría 10. No sería tan eficiente el sistema. ¿Listo? Si es por número de baterías, me daría igual el número de baterías conectarla a 12 voltios o trabajarla a 24 voltios. Me daría 10 baterías. Y haciendo un recorderis, pues nosotros tenemos que mirar que nos había dado 6 paneles solares. Digamos que por este criterio de los paralelos, digamos que la que menos desbalance me tendría es la conexión a 24 voltios, ¿no? Porque tendría menos número de paralelos. Entonces, digamos que si optaría por esto, trabajaría 24 voltios, 1, mi sistema. Entonces, ¿cómo nos daría a nosotros el conexionado a 24 voltios? Ese ejercicio ya lo habíamos hecho la clase pasada, ¿no? Entonces, teníamos que módulos fotovoltaicos, ¿cuántos teníamos? 6 módulos fotovoltaicos. Que para conectar esos 6 módulos fotovoltaicos los íbamos a conectar, que los módulos fotovoltaicos eran 1 a 12 voltios. Entonces, para llegar a 24 voltios íbamos a conectar los paneles fotovoltaicos en serie. Positivo, negativo, negativo. De acá, negativo, positivo. De acá, negativo a positivo. Terminamos en negativos. Iniciamos en positivos. ¿Listo? Todos estos los conecto yo en paralelo. Voltaje total, ese ejercicio ya lo hemos hecho, ¿no? 24 voltios nominales. ¿Listo? Corriente total. Para cada ramal, habíamos dicho que el amperaje de cada módulo fotovoltaico, ¿cuánto era? 5.4 amperios. 5.4 amperios. 180 vatios, 12 voltios. ¿Listo? Entonces, yo conecto estos dos paneles solares en serie. Okay. Yo conecto estos dos paneles solares en serie. El voltaje se suma, la corriente permanecería igual. O sea, en este ramal yo tendría 24 voltios a 5.4 amperios. En este ramal tendría yo 24 voltios a 5.4 amperios. En este ramal tendría 24 voltios a 5.4 amperios. ¿Listo? Como todos estos están conectados, todas esas series, al final las termino conectando en paralelo, circuito mixto. ¿Qué pasaría? En paralelo sería corriente se suma, o sea que yo tendría una corriente total de 5.4 más 5.4 más 5.4, ¿cuánto me da? 16.2. 16.2 amperios, ¿listo? Y la potencia total, si me dicen que es la suma de todas las potencias. Entonces, 180 por 6, ¿cuánto me da? 1080. 1080 vatios. ¿Listo? Partiendo de este cálculo, que ya yo definí según el número de baterías que voy a tener, que el número de baterías va a ser 10 a 24 voltios, voy a tener 6 paneles, configuración a 24 voltios. Yo ya establecí que el voltaje nominal de mi instalación va a ser 24 voltios. 24 voltios nominales. ¿Listo? El siguiente paso para calcular nosotros nuestro sistema, ya calculamos paneles, calculamos baterías,
Ahora vamos a calcular el controlador de carga. Entonces, para calcular el controlador de carga que nosotros vamos a utilizar, teníamos una especificación que nos decía, si el controlador de carga podía ser PWM o podría ser MPPT. Y básicamente el criterio de elección básico es costos. Yo digo que si mi campo fotovoltaico, o sea, lo que acabé de calcular, esos 6 paneles, la potencia de esos 6 paneles es superior a 600 vatios, me voy con un sistema PWM. Perdón, MPPT. Si es menor a 600 vatios, voy a instalar un PWM. ¿Listo? Para este caso, la potencia de mis paneles que me dio total es 1080 vatios. ¿Qué tipo de controlador yo utilizaría? MPPT. MPPT. ¿Listo? Es la primera especificación que yo tengo que tener clara. Voy a utilizar un MPPT. Ahora, los controladores de carga vienen con 2 especificaciones. Una especificación en voltaje nominal, otra especificación en corriente. El voltaje nominal, pues eso lo defino yo definiendo qué tipo de baterías, qué configuración de baterías y qué módulos fotovoltaicos en qué configuración voy a utilizar. Como en este caso ya lo calculamos, nos dimos cuenta que es mejor trabajar a 24 voltios que trabajar a 12 voltios, pues el voltaje nominal ya lo habíamos definido acá arriba. El voltaje nominal de mi instalación es 24 voltios. Entonces el controlador que yo elija tiene que tener una configuración en voltaje nominal a 24 voltios. ¿Listo? Ahora, ¿qué corriente me va a aguantar ese controlador de carga? Pues la corriente que acabamos de calcular con nuestros módulos fotovoltaicos. La corriente total. Pero entonces, para esto hay una formulita. Que la fórmula es, para hallar la corriente del controlador, va a ser igual a 1.25, que es una constante, que ¿esto qué es? Esto es un factor de seguridad que yo le tengo que dar a mi controlador de carga. Le voy a sumar el 25% de la corriente que y eso lo multiplico por la corriente total de los paneles solares. Corriente total de los paneles solares. ¿Listo? Que para este caso la corriente total de mis módulos fotovoltaicos me dio 16.2. Corriente total de mis paneles, 16.2. Entonces, si yo reemplazo, pues reemplazaría esto como 1.25 por 16,2 amperios. Y eso me es igual a 20.25. 20 punto ¿qué? 20.25. 20.25 amperios. ¿Listo? Ok. La especificación de mi controlador de carga, ¿cómo quedaría entonces? Obviamente, controladores de carga no encuentro yo de tipo MPPT que sean de 21 amperios o de 22 amperios, sino encuentro de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70 amperios.
Entonces, con este factor, como es un factor de seguridad, podría yo aproximar este hacia abajo. ¿Sí? Esto lo puedo hacer en este tipo de dispositivos. En dispositivos de protección, sí, no. En dispositivos de protección, la norma sí me dice que yo tengo que calcularlo con el superior inmediato, con el superior siguiente. Entonces, acá yo tengo 20.25. Como es un factor de seguridad, además estoy trabajando con la corriente en cortocircuito, podría aproximarlo a un controlador de 20 amperios. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de controlador yo voy a tener? Voy a tener un controlador que es de tipo MPPT, que va a trabajar a un voltaje nominal de 24 voltios y que va a trabajar a una corriente de 20 amperios. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Profesor, una pregunta. ¿La diferencia entre comprar uno de 20 amperios o de 30 amperios es muy grande? En MPPT sí, por ahí unos 200.000. Entre una especificación de amperaje y otra. Entre una ampacidad. ¿Listo? Entonces, así se calcularía el controlador de carga que necesitaríamos nosotros. Digamos que esto en instalaciones autónomas son, digamos que, criterios que uno puede trabajar al ojímetro. La norma no me especifica mucho acerca de las instalaciones autónomas. Profe, una pregunta. Me especifica sobre instalaciones de conexión a la red. Señor. Si yo instalo entonces un controlador de más amperaje, ¿qué pasa? Nada, pues estaría desperdiciando, digamos que el recurso. O sea, ahí viene un tema de costo-beneficio. No, yo podría instalar uno de 40, sí, pero el de 40 me valió, no sé, un 20, un 30, un 40% más. Pues ese 40% no lo estoy utilizando y no lo voy a producir ni lo voy a aprovechar con mi generación solar. Entonces, pues digamos que ese 40% ahí va a quedar mal invertido. Vaya. Pero no afecta el sistema en nada. No, señor. Ah, gracias. Okay. Es decir, que aquí la única tolerancia que se le toma es el 20% adicional, el 1.2. Lo demás no se le da ninguno más por pérdida de cableado. 1.25, no se le da nada de pérdida por distancia de cableado ni nada. No, porque las distancias de cableado nosotros tenemos que cambiar el calibre del cable para reducir las pérdidas a un 3% máximo. Entonces eso lo trabajamos con calibres de cables. Entonces digamos que nosotros ya asumimos las pérdidas de energía y eso. Digamos que la eficiencia de estos están como en el 95%, pero básicamente no se toma en cuenta para este caso. Profe, yo tengo una inquietud. Sí, señor. Es con respecto al ejercicio. Profe, tiene ahí el ejercicio para mirarlo. Es que, pues me queda una duda, porque en unos ejercicios, por ejemplo, en el cálculo de las baterías se utiliza la ley de Watt y aquí en este no, en el cálculo del controlador. Porque si uno, pues, calcula la potencia de acuerdo a los datos que se obtuvieron del ejercicio de corriente por voltaje, entonces la corriente nos había dado 16.2 y el voltaje 24 voltios. Si uno multiplica eso, se da aproximadamente 400 vatios. Y según eso, pues no deberíamos utilizar un controlador en NPPT, sino un PWM. ¿Por qué acá no se hace el mismo cálculo como en las baterías, utilizando la ley de Watt? No, porque digamos que en mi especificación soy muy claro cuando calculo acá. Sí. Cuando calculo yo la potencia total, ya va a ser la potencia total de los módulos fotovoltaicos. O sea, son 180 vatios
y son 6 módulos, pues me da 1080 vatios. El criterio de Sí. elección es que si esos módulos fotovoltaicos suman más de 600 vatios, pues voy por MPPT. Sí, Pero yo la no tengo pregunta necesidad de utilizar fórmula. concreta es, si uno mira, la ley de Watt dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente, y si uno multiplica ese voltaje que es 24 por 16.2, eso le da menos de 600. Entonces, ¿por qué con las baterías sí lo hacíamos con el cálculo? Para el número de baterías sí hacíamos el cálculo con la ley de Watt, y aquí en este, ¿por qué no? O sea, no entiendo por qué esa diferencia. 600, ok, 24. Ah, ok, no, es que digamos que los 24 voltios que estoy trabajando son voltajes nominales, ¿no? No son voltajes reales de operación de los módulos fotovoltaicos. ¿Listo? 24 O sea, voltios por 600, ¿por qué? por Por 16.2. 6.2 amperios, me da 388. Sí, es que hay una generación, hay una variación en el tema de generación de energía por medio de los paneles solares, que esos 180 vatios no son 180 vatios reales, por así decirlo. Pero son, digamos que en pruebas ambientales ideales, que ya lo veíamos, era lo que a mí me preguntaban en la clase pasada, ¿no? Que por qué yo calculaba eso y que las corrientes no me daban igual. Entonces, que si tenía un módulo de 180 y lo tomaba como si fuera de 24 voltios a 5 punto algo de amperios, no me daba 180. Entonces, eso porque lo prueban con unos parámetros, esos 5.4 amperios son probados en laboratorio con unos parámetros controlados. Entonces, ahí me dista mucho el tema de la corriente, si lo fuera a trabajar. Además, los voltajes de operación de las celdas fotovoltaicas son distintas a 24 voltios. Trabajan a más. Entonces, ahí me va a cambiar un poco el tema de los conceptos. De todas maneras, digamos que la potencia de la potencia y la potencia de los paneles solares pico está clara que es 1080. Digamos que no lo calculo de otra forma, sino tomo eso como referencia. Profe, yo tengo una inquietud. Señor. Si calculamos que las baterías tenían 930 y, bueno, no me acuerdo pues, de amperaje y los paneles nos producen 16.2 amperios, o sea, ¿cuánto tiempo necesitan esos paneles para llenar las baterías? Ok, de esos 963 vatios que tenemos, 963, sí es, 983. De esos 983 vatios, nosotros calculamos algo que se llama la profundidad de descarga, que vamos a tomar nomás parte de esa energía de las baterías como profundidad de descarga, no vamos a utilizar los 983, y eso está calculado para más o menos generar esa energía como en 4 horas, 3 punto algo de horas. Es que no tengo muy claro el ejercicio. Todo está calculado para trabajarlo a 3.2, 3.3 horas. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Bien. ¿Claro lo del controlador de carga? ¿Cómo lo calculamos? Vamos a dar un adelanto de cómo calculo yo mi inversor. ¿Listo? El cálculo del inversor, básicamente, voy a tomar también un factor de seguridad de un 20%. Eso lo voy a multiplicar por la sumatoria de todos esos consumos
en corriente alterna que teníamos en nuestra tabla inicialmente. Ustedes recuerdan que los consumos en corriente alterna, si estamos mirando la tablita, la presentación que les envié hoy, teníamos que nuestros consumos en el día, consumos hora. Estos consumos hora varían un poquito, ¿no? Yo digo, es que no sé si les pueda multiplicar la pantalla. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, profesor. Sí, ahí sí está viendo la tabla. Okay. Bien, para tomar en cuenta... No, profe, no, aquí no sé, en mi pantalla no aparece sino el escudo. El escudo solamente el anclado, de pronto es que tiene anclado, ahí donde dice fijar pantalla, tiene anclado la mía y por eso es que no le deja ver la imagen. Tengo que se vaya donde desaparece mi escudito, le quite como el clipcito, como el... Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Listo? Entonces, teníamos acá nosotros una tabla de consumos. ¿Qué pasa? Que es que el inversor a mí me va a proporcionar cierta cantidad de energía en una determinada unidad de tiempo, o sea, en una hora. Entonces, si yo tengo todos, ¿y cómo se debe calcular? Si yo tengo todos mis electrodomésticos conectados al tiempo, el inversor debe ser capaz de suministrarme energía para esos electrodomésticos. Entonces, en el peor de los casos, en el peor de los escenarios que yo tengo acá, el peor de los escenarios, ¿cuál es? En el peor de los escenarios es que yo tenga mi lavadora prendida y tenga mi calefacción prendida. Las lámparas quedan por fuera porque las lámparas, como son en DC, las lámparas no van conectadas a mi inversor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo eso? En una hora. Entonces, ¿cuál es la potencia? La potencia de la lavadora es 350 vatios hora y la calefacción es de 110 vatios hora. Entonces, para mis cálculos yo voy a tomar la especificación no de la potencia total que voy a obtener, sino de la potencia en la unidad de tiempo hora. Entonces, si me voy a la fórmula, la potencia va a ser igual, la potencia en AC va a ser igual a los 350, que son lo que estábamos viendo acá, 350 la lavadora, más 110 de mi calefacción. El 1.2 es un factor de seguridad, eso me va a dar 552 vatios. Pero, ¿qué sucede acá? Acá hay digamos que un cálculo distinto en la parte de abajo. Cuando yo tengo en mi sistema conectado motores, o sea, me voy a casos como la lavadora que trae motor, la nevera que trae motor. Resulta que cuando las neveras o los motores arrancan, me consumen cierto porcentaje de energía en un pico de energía. O sea, me genera un pico de energía y ese pico de energía tiene que asumirlo ese inversor. Que ese pico de energía está dentro de 5 a 7 veces el consumo propio del motor. O sea, si el motor me consume 1 amperio, arrancando el motor, me puede consumir 5 amperios a 7 amperios. Pero eso es en microsegundos. Después se estabiliza a su consumo normal. ¿Esto por qué? Porque el motor está en un momento de quietud, cuando está apagado, está quietico. Cuando arranca, lo energizo y pues él tiene que romper ese momento de quietud, romper esa inercia en el que está sometido para poder arrancar. Entonces, para poder arrancar y moverse, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues consumir parte de energía más, que es como esas 7 veces, de 5 a 7 veces. Bien, cuando yo tengo inversores que están conectados con equipos de motores, pues acá ya me varía un poco. Tengo que mirar cómo mi inversor me va a proporcionar parte de esa energía o aguantarme parte de esa energía. Entonces acá nosotros vemos que el 1.2 lo multiplican igual por la potencia de consumos en AC en 1 hora, pero adicional lo multiplican por un factor de seguridad
en el motor solamente, ¿sí ven? La calefacción me queda igual, pero a este carga que tiene el motor lo voy a multiplicar por 4. ¿Por qué no por 7? Porque el inversor trae una capacidad de sobrecarga. Entonces, mi inversor va a tener algo que se llama potencia pico. ¿Dónde está? Potencia pico, acá está tapa. Bien. Entonces, si nosotros miramos la potencia pico de un inversor de 2000 vatios está en 4000, o sea, me aguanta casi el doble de la potencia. ¿Esto para qué? Para aguantar esos picos de energía. Entonces, los cálculos de mi sistema los multiplico nomás por 4 unidades y las otras 3 unidades, digamos que las asume la capacidad que tiene el inversor de sobrecargarse o la potencia pico que trae el inversor. Entonces, en un sistema que yo tenga conectado motores, va a variarme acá. Ya no va a ser conectado, no va a ser un inversor de 552 vatios, sino va a ser un inversor de 1812 vatios. ¿Listo? Solo por el hecho de llevar un motor. Entonces es distinto cuando calculo un sistema para una casa que me dice, no, es que solamente son los bombillos y un televisor. Pues ya puedo yo calcularlo y un inversor pequeño de 550, 600 vatios me suple. Pero ya me dicen, no, es que yo tengo que conectar la nevera, tengo que conectar la lavadora, pues ya empiezo a jugar con este valor. Multiplicarlo por 4 veces para poder asumir ese pico de energía que me pide en su inicio. ¿Listo? Profe, o sea que si conectamos, digamos ahí, su merced dice que se multiplica por 4 la nevera, o sea que si conecta una lavadora, habría que multiplicarla por 8. No. Digamos que si conecta usted nevera más lavadora, pues yo voy a sumar el consumo de la nevera más el consumo de la lavadora y eso lo multiplicaría por 4. Suma las dos. Pero digamos que son opciones, o sea, son opciones, ¿no? O sea, cuando uno invierte en un sistema de estos que es tan costoso por el tema de las baterías, yo le puedo decir a mi cliente, vea, hagamos una cosa, le voy a diseñar un sistema más sencillo, pero usted solamente puede utilizar la lavadora desconectando la nevera. ¿Por qué? Porque pues digamos que el inversor no puede ser tan grande. Si yo sumo el consumo de una nevera, más el consumo de la lavadora, más el consumo de la licuadora, entonces elementos que tengan motor, pues digamos que acá me va a dar fácilmente 6000 vatios un inversor. Entonces, un inversor de 6000 vatios ya es muy costoso. Entonces yo le puedo proponer al señor, le digo, vea, yo le instalo el sistema, pero queda con la limitante de que solamente puede utilizar un equipo con motor al tiempo. Y con eso, pues digamos que un inversor de 1800 vatios, 2000 vatios estaría bien para una casa. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? Profesor, una pregunta. Digamos, no importa que los motores, digamos, no tengan la misma potencia, porque pues la potencia, por ejemplo, del motor de una lavadora, por decir algo, de 25 libras es diferente al motor de una licuadora que es para 2, 3 litros. Sí. No, pues por eso nos tomamos las referencias en las tablas de consumo y pues ya sabemos cuánto es. Ah, listo. Así sean, digamos, de distintos tamaños, distintas potencias, pues todo eso está especificado en la tabla de consumos y ahí voy a sacar cuánto consume en una hora. Ah, sí, listo. Okay. Profesor, si usted menciona que esos picos pueden superar de 5 a 7, ¿por qué usamos en la multiplicación 4? ¿No se supone que deberíamos usar 7 si realmente estamos llegando a ese parámetro? Lo acabé de explicar. 4 acá, pero el inversor en su ficha técnica trae algo que se llama potencia pico. ¿Sí lo están viendo acá en la pantalla? Hay algo que dice potencia nominal, que la potencia nominal va a ser 2000, ¿cierto? Que es la potencia del inversor, pero estos inversores traen una potencia pico, y esa potencia pico por lo general es el doble de la potencia nominal. Como pues aguanta una sobrecarga del doble de la capacidad, digamos que esas 3 unidades
yo las asumo como la capacidad que tiene el equipo de sobrecargarse. Bien, no lo voy a asumir 7 veces con esa sobrecarga, sino voy a asumir en nomás 3 unidades. Las otras 3 unidades sí las sumo al cálculo que le estoy haciendo. ¿Listo? Listo, profesor, gracias. Okay. No, pero qué pena, es que no entiendo. Si el inversor tiene una capacidad pico de 4.000, ¿sí? Ajá. Y aquí nos señala de que tenemos una de 1.800, el inversor de 500 divinamente lo soporta, ¿no? El inversor de 500 aguantaría hasta 1000, más o menos. El de 600 hasta 1200. Pero digamos que calculando nosotros el pico de corriente con una capacidad de sobrecarga de 4 unidades, me da 1800. O sea, ese inversor de 600 nunca me va a entregar 1800. O sea que siempre va al doble, ¿sí? Sí, pues digamos que los cálculos se hacen de esta forma, o sea, asumiendo que parte de la sobrecarga del inversor la va a asumir él, pero la otra parte la va a asumir, digamos que la potencia real que trae el inversor. Digamos que no le Siempre puedo necesitaríamos uno de 1.000. el pico a los motores, al inversor, porque eso también reduce la vida útil del inversor. O sea, si un inversor está diseñado para aguantar 2000 vatios, él me puede entregar 4000, pero si yo lo trabajo a 4000, él apenas me va a trabajar, digamos que la mitad del tiempo. Uno, me aguanta un pico de voltaje hasta media hora nomás. Dos, la vida útil de los componentes, pues como trabajan a su límite de trabajo, a más de su límite de trabajo se calientan y eso reduce la vida útil de un equipo. Entonces, si me dan a mí un equipo de estos que tiene garantía 5 años, pues, y comienzo a trabajarlo sobrecargado, metiéndoles todos estos picos de energía, pues, digamos que posiblemente me dure 5 años. Si lo trabajo a 2000 vatios, pues, me va a durar 10 años, 12 años, 15 años. Entonces, pues, todo va relacionado también costo-beneficio. ¿Listo? Bien, entonces, si no es más por hoy, muchísimas gracias por la asistencia. Yo creo que nos vemos el día